Bueno, hola María Emilia, ya te estamos viendo todos. Buenos días. Hola, buenos días David, buenos días a todas, a todos. Un gusto enorme estar aquí, verles. Muy bien. Los he estado escuchando lo más que pude, lunes y martes. Qué bueno. Muy contenta. Muy bien, vamos a empezar entonces hoy, el día de hoy, la charla magistral, digamos, va a darla María Emilia. Quiero presentarla. Ella es especialista en educación temprana y literatura, activista cultural, investigadora de la Universidad de Buenos Aires, es directora de un centro infantil universitario de educación artística, compañera del proyecto Esferas Culturales desde sus inicios y escritora. María Emilia ha estado muy cercana a algunos de los proyectos que trae la Secretaría de Cultura. Ella ha sido pues, también ideóloga, ¿no? Digamos, y pensadora de muchas de las cosas que estamos haciendo desde la Secretaría de Cultura. Entonces es un gustazo tenerla hoy con nosotros y que podamos escucharla. Así que nada, adelante María Emilia, ya te escuchamos. Muchas gracias David, muchas gracias a todas y a todos los que están por ahí. Les cuento que yo traté de seguir en línea lo máximo posible lo que ustedes hicieron lunes y martes. Pude escuchar la presentación de Antonio completa el lunes y pude escuchar parte de la presentación de Benjamín porque ayer tenía muchos problemas de conexión y traté de estar un poquito en los talleres porque el equipo hizo un gran esfuerzo para conectarme de todas maneras y también se los agradezco mucho, pero en los talleres me costó un poquito más seguir el ritmo. De hecho, ayer me pasó algo, entender lo que estaba pasando, me pasó algo muy gracioso. Ayer estaba viendo el taller de Antonio y veía una mesa con muchos de ustedes alrededor y Antonio caminando, lo escuchaba hablar pero no alcanzaba a entender qué decía, y en el fondo había una gran pizarra que decía algo así como, bueno, no me acuerdo ahora, pero decía algo como, algo muy extraño que me resultaba muy difícil de pensar. Decía micotexturas, tenía un gran título que era micotexturas, y en mi imposibilidad de escucha trataba de pensar qué estará haciendo Antonio con las micotexturas y cómo se alinearán el prototipo y las micotexturas. Me llevó como 20 minutos darme cuenta de que no tenía que ver con eso, que eran esas cosas aleatorias que ocurren en el espacio. Pero solo lo cuento para decir que intenté comprender lo que ocurría en los talleres, pero creo que no me salió muy bien. De todos modos, lo que yo voy a intentar hacer hoy, en este ratito, es reunir algunas de las cuestiones que plantearon Antonio y Benjamín con algunas de las cuestiones que nosotros venimos pensando sobre la mediación cultural, tanto en el programa de Esferas, como en Tu Cultura, como en el programa de primera infancia de la Secretaría. Y bueno, por supuesto, abrirlo para que conversemos de todo lo que haga falta. También yo tengo preguntas de cosas que me quedaron un poco volátiles. Y comenzaría con una cita de Fred Kent que funciona como epígrafe de un texto de Antonio y Manu Fernández. El texto se llama Andar la ciudad. Y el epígrafe de Fred Kent dice: si diseñas para coches y tráfico, tendrás coches y tráfico. Si diseñas para personas y espacios públicos, tendrás personas y espacios públicos. Entonces yo transformaría esto en una pregunta para nosotros. ¿Para qué diseñamos en las esferas, en los espacios de primera infancia, en Tu Cultura? Y podríamos agregar en el lab. Yo no estoy implicada en el lab, entonces estoy un poco más alejada de esa idea de diseño. Pero esta pregunta, ¿para qué diseñamos en las esferas, en los espacios de primera infancia, en Tu Cultura? Yo creo que es una pregunta por el sentido, y que allí, en esa pregunta por el sentido, hay una fuente para pensar la mediación cultural. Por otro lado, pensaría en algunos puntos en común entre lo que plantearon Antonio y Benjamín y lo que nosotros venimos trabajando, por ejemplo, la cuestión del procomún y lo que eso implica desde la riqueza común, una escala común de valores, podríamos decir, a la que se llega. No es una escala previa, es una escala que se construye con los otros, y lo vamos a ver hoy en algunos ejemplos que vamos a trabajar. ¿Qué ocurre cuando eso todavía no es algo compartido entre las distintas personas que intentan estar juntas porque todavía no son un colectivo? La cuestión del bien común y la consecuencia
de ese procomún en nuestras prácticas. Traigo otra cosa que mencionaba Antonio. Él decía, mediar es hacer cosas juntos, y yo creo que esto está en la base de lo que nosotros hacemos todo el tiempo, ¿no? Vamos a analizar algunas situaciones hoy, pero en todo lo que hemos venido trabajando está esta idea fuerte de mediar como hacer cosas juntos, no necesariamente como una cuestión de transmisión, y mucho menos como una cuestión de aquel que sabe que tiene y que me va a decir o me va a dar para que yo pueda replicar, para que yo pueda entender lo que no entiendo. Y otra cuestión que me parece muy interesante es el lugar de lo heterogéneo. Esto lo trajo Antonio, pero también lo trajo Benjamín. Me gustó mucho cuando contó el ejemplo, ya no recuerdo si en la conferencia o en el taller, de los chavos que estaban fumando marihuana en un jardín del Faro y lo que se generó ahí con las mamás y demás. Yo tuve la suerte de trabajar en el Faro de Iztapalapa en 2017 como una semana, y tengo muy presente ese espacio tan heterogéneo, con tanto ir y venir en libertad y con tantas redes de sentido que se construían ahí entre la gente. Y después también traigo algo que David le pidió a Antonio que puntualizara teóricamente, algo de lo que él estaba trayendo como experiencia y como posibilidad de pensar los prototipos, y Antonio habló de expertos en experiencia, el lugar de la experimentación, los objetos, fronteras, el bien común, y también de la cuestión de tolerar la incertidumbre. Y a mí esto de tolerar la incertidumbre me interesa muchísimo, porque pienso que es como el gran conflicto contemporáneo, y que estar juntos en diversas situaciones, por ejemplo, en las que implica la mediación, tiene muchísimo que ver con poder tolerar la incertidumbre. Y voy ahora a los bebés y a los niños pequeños, que son parte de nuestros principales destinatarios. Cuando nosotros pensamos en primera infancia, no solo estamos pensando en los bebés y los niños pequeños, también en sus madres, en sus padres, en sus cuidadores, en sus familiares de crianza, en los maestros, en los educadores, y tampoco pensamos solo en primera infancia, pensamos en los jóvenes, pensamos en los adultos. Pero en principio hay un bloque de destinatarios muy importantes, que son los bebés, las niñas y los niños pequeños, que no siempre han sido tenidos en cuenta en los proyectos culturales, no siempre han tenido una identidad visible para las personas que hacen gestión cultural y que generan espacios para esos devenires, esos fluidos culturales de los que estamos hablando hoy. Entonces, por un lado diría que los bebés, las niñas y los niños pequeños son expertos en experiencia, porque están todo el tiempo construyendo y reconstruyendo el mundo de la vida cultural, las experiencias culturales que los ligan a los demás y que los hacen humanos, que les enseñan a ser humanos. Aprender a caminar, a hablar, a escuchar, a jugar, todas esas acciones fundantes de lo humano ocurren a partir de la experiencia, de la experimentación. Es decir, estos modos de concebir la mediación cultural que compartimos están profundamente ligados a la idiosincrasia de la infancia. El tema es, ¿qué hacemos nosotros como mediadores si garantizamos y potenciamos la capacidad de experienciar o si la aplastamos? Voy a ir ahora a unas bitácoras que me envían Violeta y María Inés. Violeta y María Inés, con quien comparto el proyecto de primera infancia, tenemos este ejercicio en el que ellas me van mandando las bitácoras que ustedes escriben, y vamos pensando juntos, juntas, en esas situaciones. Después voy a hablar un poquito más de la escritura. Pero en principio voy a estas bitácoras. En algunos casos cambié los nombres, sobre todo para no exponer a algunas personas, ¿no? Las primeras que voy a leer tienen que ver con centros infantiles a los que nosotros, como equipo de primera infancia, vamos a ofrecer mediación cultural. Fíjense en esto, vamos a ofrecer, no son centros que necesariamente nos convocan, es más, muchos no nos convocan, es una oferta que nosotros hacemos, tenemos que pedir un permiso, es decir, todavía no hay muchas cuestiones en común, no hay una pregunta por el bien común entre por ejemplo, las educadoras y nosotros. Eso es algo a construir. Y en este caso traigo una bitácora de Eugenia. Está trabajando en un CAI, en un centro de atención infantil. Y una pregunta que hacemos como guía para estas reflexiones y estas bitácoras es: durante tus procesos de mediación, ¿existe algún suceso relevante sobre los participantes que asistieron a la sesión? Y Eugenia dice: durante las sesiones de cuentos y títeres observé lo siguiente.
Patricio me dice mamá y estuvo mucho tiempo de la sesión leyendo conmigo. Me di cuenta que el grupo de Maternal 2 se mantiene muy tranquilo cuando no está la asistente Chela, que es la que habla más fuerte y los regaña. El viernes con Maternal B me llamó la atención que Dariana y Daira, hermanitas gemelas muy tímidas, estuvieron hablando conmigo acerca del cuento del lobo que no se quiere ir a dormir. Emilio suele estar muy disperso en las sesiones, pero el viernes estuvo un buen rato conmigo. Le leí y jugamos con un títere que le daba abrazos y se veía muy contento e involucrado. Me llamó la atención que el jueves la asistente Chela regañó muy fuerte a Matías y a Amanda porque no estaban haciendo caso. Se me partió el corazón porque ambos lloraron con mucho sentimiento, así que me acerqué para consolarlos y unos minutos después se reunieron con el resto del grupo. Durante las sesiones de acuarela, dice Eugenia, observé lo siguiente. Anelei de Maternal 2 estuvo por un momento pintando al ritmo de la canción de fondo, que hablaba del agua, con color azul. Osmar, también de Maternal 2, volvió al CAI e igualmente se apartó de los demás, pero cuando vio que se trataba de pintar, se animó a hacerlo en las mesitas con el resto del grupo. La maestra Katy hizo la observación de que había sido una actividad muy bonita. Y acá me detengo un poquito. Empieza a aparecer un valor común. La maestra Katy puede detenerse a observar lo que hacemos y a valorar lo que hacemos. Esto no nos pasaba al principio. ¿Se acuerdan que las maestras se iban de la situación, se ponían a hacer planillas, protocolos escritos de otras cosas? Era como si no les interesaba la situación. No había un valor común allí. Sigue diciendo Eugenia. Esta fue la segunda semana trabajando en el jardín Francisco Sánchez, y las niñas y los niños ya me identifican como la maestra que lee cuentos. Justo el jueves un grupo me hizo bolita y me dieron un gran abrazo. Ese mismo día, a la hora de la salida, Israel de tercero estaba con su abuelita comprando un elote y le contó de mí. A mí me parece que aquí hay muchas cosas interesantes. Por un lado, el registro minucioso, esa mirada minuciosa de la mediadora que observa a cada uno de los niños y niñas, observa a las educadoras, observa a Chela y observa qué hacen y además qué efectos tiene sobre los niños y los niños lo que cada uno de nosotros hacemos allí. Esta observación, escucha, yo creo que es base de la mediación, que cuando nosotros hacemos este ejercicio de registro, estamos poniendo un pilar esencial en la tarea de la mediación, que es pero también el conocimiento sobre lo que hacemos en común y sobre los procesos afectivos que van ocurriendo allí. Voy a otra bitácora, en este caso es de Montserrat, y está en un jardín de niños. Y dice, el grupo María Emilia, una ¿sí? disculpa. Es que te habíamos dejado de escuchar, pero Ah, sin embargo ahora mismo te estamos escuchando. No sé qué ha pasado. No sé. Ahora no te escuchamos. No sé, ¿no está me como... escuchan? Ahora sí. ¿Qué pasa? ¡Ay, qué raro! Sí, sí, sí. A ver, ¿Cuándo dejaron de escucharme? no, no, esta segunda vez que te has puesto a leer, no Sí. hemos escuchado lo que leías, pero llevabas muy poquito. Ah, ok. Entonces voy a Segunda volver ahí. bitácora, segunda Una bitácora. bitácora. Esta segunda bitácora, ahí vamos, Ahí vamos, venga, creo que te escuchamos bien. es de Mons. Y escribe, el grupo 3 fue mi cuarta sesión. Los niños ya tienen un vínculo conmigo, me hablan por mi nombre, así que al momento de entrar con ellos ya hay una confianza. En ese momento inició un diálogo de mascotas que se han muerto, familiares o que han visto incluso del noticiero. Todos querían expresar. Al momento de terminar de leer el libro ¿No tienes sueño?, de Alexander, se acercó María y me abraza y me dice, ¿sabes? Mi mamá murió, mi abuelita me cuida. Esta semana tuve la oportunidad de trabajar con padres de familia de los niños del jardín. Estaban muy interesados y con una gran expectativa de lo que sería. Fue un poco de las prácticas de crianza.
En sí cantamos, bailamos con las telas al ritmo de la música. Pero al momento de sentir la música y trazar líneas, a la mayoría de los adultos se le dificultó. En general, igual lo disfrutaron mucho. Solo se puede hacer reunión general, ya que por grupo a las maestras se les dificulta mucho mover su planeación. Así que se me dificultó un poco identificar a los padres y madres de cada niño porque eran muchísimos. Otra vez podríamos pensar aquí, todavía esto no es un proyecto común, todavía las educadoras, las maestras, el centro infantil no entiende demasiado bien qué estamos haciendo ahí, ¿no? Turno vespertino. Me pidieron el cuento de cuando seamos grandes. Al momento de terminar, empieza el juego con su propia metáfora. Cada uno fue siendo un personaje del cuento, pero lo más hermoso es que terminaron diciendo que cuando seamos grandes serán doctores, maestras, constructores. Esta semana, las maestras han entrado más al juego. Se les dificulta, pero poco a poco van cediendo, que ellas aprovechan cualquier tiempo para seguir con sus pendientes. La maestra del grupo 3 se quedó muy impresionada cómo los niños comenzaron con su diálogo de las personas fallecidas. Me lo comentaron las demás maestras también al terminar de llenar los reportes. Reflexiono sobre cada niño. Aunque hay más flexibilidad que en otros centros infantiles en los CENDIs, también los derechos de los niños son muy violentados. No se puede gritar, ya que los niños empiezan a aullar y los callan. Los espacios son cerrados, las ventanas están cerradas, no entra la luz del sol. Tienen que estar callados para atender el cuento. Los espacios están muy llenos de cosas, que es una limitante para el juego. No puede haber mucha movilidad, ya que hay mucho riesgo de algún golpe. Las maestras se preocupan mucho por eso, ya que dicen que ellas son las que tienen que dar cuenta con las mamás. Aunque con la mayoría de las maestras tuve una charla de la forma de trabajo, los niños y yo somos muy condicionados al momento de alguna actividad, incluso con la pintura. En este grupo que comento, fueron muy regañados por mancharse los bracitos. Le pedí antes a las maestras que trajeran ropa que pudieran manchar, pero aún así la maestra intervino con llamadas de atención porque los niños se manchaban los bracitos. Pensaba en varias cosas aquí. Por un lado, en algo que decía Antonio sobre descomponer los proyectos en un paisaje. Yo no sé si estaré interpretando bien lo que decía Antonio, porque eso ocurrió en el taller y recuerden mi escucha fragmentada, ¿no? Pero a mí igual me lleva por una fuga. Después veremos si acerté o no en el planteo de Antonio. Descomponer los proyectos en un paisaje, que eso está en la base de la mediación. Y me parece que esto que hacemos cuando escribimos las bitácoras, cuando hicimos todo ese trabajo para aprender a observar, para poder entrar en relación con la verdad de lo que los niños, las niñas, las madres, los maestros hacen, estamos haciendo ese trabajo de descomponer los proyectos en un paisaje. En ese paisaje aparecen todas estas variaciones de sentido de las acciones de las niñas y de los niños, de las acciones de las educadoras, de las madres y los padres, y a partir de esa descomposición podemos pensar con mucha más claridad dónde estaría la potencia de una intervención, qué necesitan los niños y las niñas o las maestras, y en este caso en particular yo diría cómo proponernos empezar a construir el común con ellas, que todavía es algo de lo que estamos bastante lejos. Y también pensaba en que estas formas de hacer bitácoras, que para nosotros son base de la mediación, son formas de investigación afectiva. No estamos haciendo, como todavía hacen muchas educadoras, esos formatos donde palomeamos, si no, logró, no logró. Estamos comprometiéndonos afectivamente en este proceso de pensar qué ocurre ahí entre ellos y nosotros. Y como contrapunto de estas escenas en los centros infantiles, traigo algo que decía Linda ayer cuando ponían en común luego de la presentación de Benjamín. Linda, nuestra Linda de Esferas Culturales. Estará por ahí, desde aquí no la veo, pero seguro que anda por ahí. Linda dijo, en las esferas hay personas que llegan con el alma rota. Y mencionó a una niña o a un niño que pinta y pinta las maravillas que pueden pintarse y suceder en el taller de Linda, soy testigo de eso. Y la niña o el niño le dice a Linda que la pintura le permite elegir qué hacer y además le permite que nadie le diga nada. La mediación de Linda allí es, por un lado, artística,
ese poner en disponibilidad materiales, ideas, tiempo común, y también tiene que ver con la inteligencia afectiva y con generar ese espacio de libertad, con generar el espacio donde hay omisión de los gritos. Fíjense cómo esto aparecía en las bitácoras de los centros infantiles, vuelve a aparecer acá la niña que dice que nadie le diga nada. Yo no creo que se refiera a la compañía de estar conversando y pensando, sino el grito que dice todo el tiempo lo que está mal y lo que deberías hacer. Y también Linda hace que desaparezca el corset que muchas veces produce la escuela. Entonces, en este sentido, pensando en lo que ocurre cuando traigo el relato de Linda, pensaría en esta diferencia. Linda habla de las esferas culturales, es ese espacio que nosotros estamos sosteniendo desde hace mucho tiempo, en el que somos responsables de todo el proceso de mediación y en el que desde el principio estamos jugando para construir este común entre nosotros, con las niñas y los niños, con las familias, con los adultos, con las escuelas que están a su alrededor, etc. Cuando nosotros vamos desde el proyecto de primera infancia a los centros infantiles, llegamos casi como extranjeras, como extranjeros, y ahí todavía tenemos mucho trabajo que hacer para ver de qué manera convocamos para que exista un proyecto común. Y por otro lado, me parece muy interesante en un caso y en otro esta cuestión de garantizar la libertad. Y pensaba en esto que decía Walter Benjamin acerca de vigilar la percepción infantil. Él insistía mucho en esto, que los adultos, pensaba en los procesos de juego y en los procesos de literatura, desde ese punto de vista él lo traía, nos pasamos la vida vigilando la percepción infantil, tratando de orientar y de encorsetar a los niños y a las niñas dentro de esos esquemas en los que queremos que ocurran las cosas, ¿no? Yo creo que el trabajo de mediación que nosotros proponemos justamente tiene que ver con lo contrario, con liberar la percepción infantil, con estar nosotros a la escucha, aprendiendo de eso que ocurre con los niños. Las educadoras que les dicen a los niños que no tienen que mancharse, que no pueden pintar de esta manera, que no pueden saltar, que no pueden gritar, que no pueden aullar, están haciendo una vigilancia de la percepción infantil. Linda y nuestras mediadoras, cuando cuentan lo que van haciendo, están liberando la percepción. Y también Benjamin hablaba de tutelar la soberanía del que lee y del que juega. Y ahí podríamos preguntarnos qué sentido tiene la mediación cultural, qué sentido tiene un proyecto para estar juntos en algún espacio creativo, en algún espacio donde podamos ir un poco más allá de lo que sabemos y de lo que tenemos, sino es esa soberanía con la cual podemos hacer, pensar, sentir y hasta hablar. Porque yo creo que no es casual que las niñas y los niños hayan empezado a hablar de la muerte en esa instancia con la mediadora cultural de primera infancia. No sabemos si lo habían podido hablar en otro momento, pero es bastante probable que esos temas estén tapados, ¿no? Y eso tiene muchísimo que ver con la inteligencia afectiva. También Antonio hablaba de los conocimientos tácitos como aquellos que no pueden ser codificados o están en los cuerpos o no son clasificables. Y a mí me parece que hay muchísimo de eso en los relatos que venimos compartiendo y en este proceso de mediación cultural que vamos haciendo, ¿no? Él decía también, la solución está entre nosotros, y aquí podríamos ver cómo la solución estaba entre Linda y los chicos, la solución estaba entre las mediadoras y los niños de los centros infantiles a los que íbamos con nuestros proyectos de primera infancia. Es decir, la solución es para nosotros ese momento y tiempo de conversación, de acción, de pintar, de leer, de conversar, en el cual hay algo que no existía. Yo no transmito, yo estoy generando un espacio para que algo que no existía exista entre nosotros y a través de ese entramado en común. Benjamín habló en su ponencia de ayer sobre la revolución y de qué significó la revolución en relación con los espacios culturales, el nacimiento de los faros y de distintos espacios culturales en México, la horizontalidad, etc. Y yo me preguntaba, bueno, ¿qué es la revolución hoy, ¿no? ¿Qué significa hoy ser revolucionario? ¿Dónde está la revolución? Y pensaba que tal vez generar convivencia es ya parte de la revolución. O sea, vivimos en un mundo absolutamente fragmentado en el que es muy difícil estar con otros. Y cuando digo convivencia, pondría esto como ejemplo. Que las educadoras estén con los niños en el centro infantil, de esta manera que relataban las mediadoras, que la persona
está con los niños, les grite, los limite, ahí no hay convivencia, están juntos en un mismo espacio, pero eso no quiere decir que haya convivencia, ¿no? Cuando hablamos de convivencia, hablamos de esta profunda interacción afectiva, hablamos de esta escucha, algo que en lo que nosotros trabajamos muchísimo, tanto en esferas como en primera infancia, fue el crear este lugar de convivencia. Incluso pensaría en algunas situaciones como las que estamos acompañando en los reclusorios, ¿no? En diciembre, cuando fuimos a uno de los reclusorios, hay algunas de ustedes que están trabajando en los reclusorios con mamás y niñitos de 0 a 3 años que viven con ellas en esos espacios. Ahí vimos algo muy interesante, que nuestra acción, o sea, la acción de las mediadoras concretamente era ir una vez por semana o 2 veces por semana a jugar, a leer, a cantar con las mamás y sus hijitos. Pero también nuestro estar allí nos permitió ver que había formas de sanciones a las madres que estaban con sus hijitos, sanciones que podríamos discutir porque seguro con nuestros ojos eran injustas, no importa. Había formas de sancionar muy extremas. Y entonces, por ejemplo, a una mamá que se había peleado con otra mamá, que se habían agredido físicamente, el castigo era enviarla a una especie de celda durante un mes donde estaba encerrada sin ventanas. Pero esa mamá tenía un niñito de 3 años. Entonces la cuestión era, si a la mamá la encierran con el niñito de 3 años en ese espacio sin ventana un mes y el niñito queda limitado de todas las otras interacciones, el aire libre y todo lo que ocurre, las interacciones afectivas y todo lo que ocurría, eso va atenta contra los derechos de la infancia y de la maternidad, pero atenta fundamentalmente contra la idea de comunidad y de humanidad. Ni siquiera del humano, de humanidad como algo más amplio en lo que estamos comprometidos. Por otro lado, si a la mamá la separaban del hijito porque ella tenía que estar encerrada y para preservar al hijito del aire libre, de la convivencia con otros niños, quedaba afuera de esa celda, el niño y la mamá eran separados durante un mes, lo cual era algo realmente grave para cualquier niño y para cualquier mamá, pero más aún en esa condición en la que estaban, ¿no? Pensar, fíjense cómo ahí se corrió el límite. Ya no era solo pensar en la situación concreta de cómo mediamos un libro, si lo leemos de esta manera o de la otra, qué pasa con el desarrollo corporal, qué hacemos por la libertad de movimiento, cómo hacemos que una mamá empiece a conectar un poquito mejor con su bebé cuando le está dando de mamar, sino que trascendía las paredes de esa pequeña e íntima interacción para pensar derechos culturales, derechos humanos, derechos afectivos que no estaban en la mira de nadie. Y esto lo digo porque me parece que realmente puede ser revolucionario desde nuestro lugar. ¿Cómo vamos? A partir de la observación, a partir de esa construcción de sentido sobre lo que vemos, cómo vamos tejiendo redes para que todos los procesos de las infancias, de la maternidad, de la paternidad, de la experiencia cultural puedan tejerse para garantizar derechos. Y pasó algo más en relación con esto que no fue idea mía realmente, o sea, porque David traía mi participación aquí y de verdad es muy activa y es muy comprometida, pero pasó algo más que no fue idea mía, que se generó como una idea consecuencia de esto que veníamos trabajando, fue idea de ustedes, que fue empezar a trabajar en los reclusorios de varones, porque los varones no viven con sus hijitos, los hijitos viven con las mamás durante esos primeros 3 años, pero trabajar en el reclusorio de varones porque los padres varones reciben a sus hijos algunas veces, los hijos van a visitarlos y en esa visita no se sabía qué hacer, no había palabras, a lo mejor había hasta hostilidades. Entonces empezó el proyecto en reclusorios de varones con los cuales las mediadoras culturales van a trabajar con los papás varones para entrar en la lectura, relacionarse con el libro, con el juego, para que cuando reciben a sus hijos algo diferente ocurra allí. Esa es una forma de mediación también para mí revolucionaria. No solo estamos pensando en la mamá que está junto con el niñito, sino que estamos pensando en el padre que también está fuera, como que está por fuera de ese, aparentemente en determinada construcción social, está por fuera de ese vínculo imprescindible con el hijo, cosa que también hemos trabajado mucho, ¿no? La incorporación de los varones en los procesos de crianza. Entonces, para mí eso que ocurre en esa mediación es algo realmente importantísimo, que tiene que ver con el espacio de libertad, que tiene que ver con el espacio de lenguaje y que tiene que ver con el espacio de interacción afectiva, que es un derecho humano básico. Y pensaba también
Antonio decía que la mediación será una de las profesiones del futuro, y me hizo acordar a algo que dice Byung-Chul Han en uno de sus textos, que es la expulsión de lo distinto, ¿no? Porque aquí estamos hablando fuertemente de esto, la expulsión de lo distinto, ¿no? Byung-Chul Han dice que en el futuro la escucha será una profesión y tendremos que pagar por ello. Entonces me gusta mucho unir esta idea de mediación, escucha, revolución y profesión del futuro que por suerte ya estamos ejerciendo en el presente. Y aquí pensar también esto como una mirada contemporánea de la mediación. Quienes me conocen o trabajan hace más tiempo conmigo saben que yo estoy como todo el tiempo muy pendiente de lo contemporáneo, o sea, preguntándome todo el tiempo si esto que pensaba ayer sirve hoy, ¿no? Por un lado, porque entiendo que vivimos en un mundo con una velocidad en el cambio muy importante, porque estamos en un tiempo de mutación humana hacia otras formas del ser realmente muy importantes, y por otro lado porque siempre estoy como tratando de capturar un sentido que se me puede escapar, capturar un sentido que si está atrapado en una forma de mirar, seguro no lo voy a ver, ¿no? Y en ese punto pienso en pensar qué es la mediación en una mirada contemporánea. Un filósofo argentino, Diego Tatián, dice algo que a mí me gusta mucho. Él dice, la igualdad es el reino de los raros. Y me encanta pensar en esto, en un mundo en el que la exclusión es una moneda corriente, en el que la norma y normar los cuerpos, normar las mentes, normar los juegos parece ser casi una condición de la existencia, y es evidente que nosotros estamos pensando una mediación diferente. Voy a traer ahora otros registros. ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto, todo perfecto. Okay. Conociéndolos como las aguas con su modo de vida, nos ayudarán a crear conciencia sobre el tema del agua para que los niños... Creo que se está colando la voz de Gloria, ¿puede ser? Ah, ok, puede ser. Sí, perdona. Este registro que... Perdona, María Emilia. Un segundo, solo No, para aclarar que es Gloria, ¿no? Bueno, ya estamos, María Emilia, sigue. Perdónanos. No, por favor. Este registro le puse nombre Carola, pero no es Carola, y es un registro de los que María Inés y Violeta me enviaron el año pasado, pero lo traigo de nuevo porque me parece que tiene mucha fuerza. Es una mediadora de lectura en una sala comunitaria y escribe esto en su cuaderno. Esto que voy a contar sucedió en la sesión del martes. Pedro, que tiene autismo, vino con su mamá y empezaron a jugar con los rompecabezas. Pedro hacía pequeños ruidos y agarraba los libros y los revoleaba. Su mamá lo retaba mucho. Ella quería dominar la situación, pero no podía. Y yo creo que eso le generaba mucho estrés. En un momento se levantó para irse, pero le dije que no se preocupara, que aquí podíamos estar en un lugar libre donde solo íbamos a concentrarnos en sus hijos, que nada de lo que ellos hicieran estaba mal o motivaba que alguien se fuera. Dice Carola, pienso que debemos trabajar para generar un apego seguro. Y yo agrego, y la aceptación del hijo que tenemos es fundamental para generar un apego seguro. Pero también me quedo pensando, ¿cómo hace una madre para aceptar a su hijo si en ningún lugar ellos encuentran algún registro de normalidad? Si siempre son mirados como los disruptivos. Vuelvo a Carola, que escribe. En nuestras sesiones de lectura, Pedro aún no lee, casi nunca lee, y la madre lo intenta pero no puede. A mí Pedro todavía no me mira. Sin embargo, hace 2 sesiones que comenzó a cantar, y la madre sí puede seguirlo en eso. Recuerdo cuando nos enseñaste tantas cosas sobre la canción de cuna y las envolturas sonoras, y pienso que Pedro, aunque ya tiene 5 años, a veces tiene sentimientos de niño más pequeño, y se refugia envolviéndose a sí mismo, con su propia voz, en su canto. Y yo agrego, ¿y eso no es literatura? ¿No es que las canciones de cuna eran la primera poesía de los niños? Podemos comenzar a escribir la historia lectora de Pedro desde allí. Pedro se envuelve en la literatura a través de la envoltura sonora que lo tranquiliza, que le crea bordes, que lo sostiene. Carola también produce tiempo para Pedro y su mamá. La mediación cultural debe producir tiempo, trata de producir tiempo.
Pedro y su mamá logran encontrarse en un tiempo común gracias a ese sostén que produce Carola, cuando dice que allí se puede estar aunque no se lea como todos, hasta que emerge la canción. Una de las riquezas de la narración es que nos permite organizar, además de evocar y dar vida a los hechos más allá del presente. El paciente proceso que genera Carola acompaña a Pedro y a su mamá y la sostiene frente a su ansiedad. Con palabras calmantes y amorosas permite que a su ritmo Pedro encuentre una conexión propia con la literatura, en principio hecha de canciones. Esta escena me resulta muy valiosa para pensar en el carácter artesanal que tiene la mediación en general. Yo suelo hablar de aprender a leer niños y niñas como una condición imprescindible en el trabajo con las infancias. Recupero esta idea para pensar que no solo hace falta tener conocimientos específicos, en este caso sobre la lectura y la literatura, sino también estar a la escucha, flexibles, para advertir las necesidades y las posibilidades de cada una de las niñas y los niños en sus contextos. Leemos de múltiples maneras, nos apropiamos de los textos con mayor o menor pasión o autonomía, necesitamos de nuestros mediadores diversos ritmos de espera y de intensidad. Y es evidente que los destinatarios de nuestras mediaciones no son solo las niñas y los niños. Voy a otra escena en el centro infantil que yo dirijo, que recibimos niños de 0 a 3 años. La mamá de Sofía descubre en nuestro centro infantil que su hija de 2 años puede sostener la atención durante la lectura de un libro completo, y dice que es la primera vez que la ve sentada y concentrada tanto tiempo. La mamá de Juan está preocupada porque su hijo de 3 años no dice más de 2 o 3 palabras. Su pediatra le indicó estudios neurológicos. El papá de Luis, la mamá de Jazmín, y podría seguir, traen preocupaciones parecidas. Nosotras, quienes trabajamos en el equipo del centro infantil, que convivimos con niños y niñas hace muchos años, diríamos que casi todos los niños y las niñas que recibimos en 2022 tienen menor repertorio de palabras que otros años. Necesitan durante más tiempo la presencia de sus madres o sus padres en el jardín. Tienden a llorar con facilidad, necesitan reiteradas mediaciones de los adultos para resolver conflictos entre niños y niñas. Estos modos de ser son efectos del mundo ambiente de los últimos 3 años al menos. Años de encierro y miedos, del lugar que ganó la tecnología en nuestras vidas, desplazando el tiempo de los cuerpos y el lenguaje por tiempo de pantalla. Y con ellas no hay que hacer ningún esfuerzo para la sincronía. Pero no se trata de problemas neurológicos, ni son problemáticas propias de cada niño o niña, sino que son parte de nuestra condición social de estos tiempos. No son problemas individuales, son características del desarrollo en pandemia, entre ellas una gran necesidad de palabras que les estén dirigidas para poder sostener sus fantasías, para comprender cómo hacer cosas con palabras y entrar en sincronía con los otros humanos. Luego de algunos meses de clases presenciales, con libros, musicalidad, mirada conjunta, conversación, ricos juegos en el piso, con los cuerpos liberados de sillas y corralitos, las palabras emergen con fuerza. El ordenamiento del tiempo se traduce hasta en los relatos que las niñas y los niños crean, en los de fantasía y en aquellos que están ligados a la intención de comunicarse. La alegría crece y los miedos ceden. Y otra vez, ¿dónde está el secreto? Cuando la mamá de Sofía se asombra de la atención sostenida de su hija frente a un libro, está hablando de la construcción de tiempo. Tiempo interno, el de Sofía, que se detiene, se concentra, se empapa y se envuelve con la historia, con el lenguaje, con las ilustraciones, y tiempo externo, el que construye su maestra mediadora cuando suspende el bullicio del entorno y la simultaneidad de cosas de la vida cotidiana para instalar la situación de lectura y acompañar uno a uno con lecturas en intimidad, sosteniendo en el regazo, facilitando que cada niño y niña ponga en escena sus propias ensoñaciones, no los caminos de sentido que marcaría el currículum, que marcaría la planeación. Una buena maestra mediadora sabe que la conquista del tiempo, el tiempo concentrado y gozoso, está en íntima relación con las iniciativas propias de los niños y de las niñas. Y aquí volvería a Linda y a esto que contaba Linda acerca de la niña que pinta y que pinta y que pinta. Todos los niños que están con Linda pintan maravillosamente. Y disculpen que solo traiga ejemplos de algunos de los mediadores, es que
no pude escucharlos a todos. Recojo algo de lo que escuché ayer, pero estoy segura que esto que traigo sobre Linda está rebotando, está uniéndose a muchísimas de las experiencias que ustedes están haciendo. Y ahora vuelvo a bueno, algunos también lo saben, otros no. Yo estoy investigando con mucha pasión la mutación humana ligada a la primera infancia. Estoy investigando mucho la mutación en las formas de crianza de la infancia temprana en relación con nuestra mutación humano-tecnológica, que va variando en las formas de las madres, los padres, los educadores con los niños, pero qué va variando en las formas de vincularse, pero también qué va variando en nuestro aparato psíquico, en el de los adultos y en el de las niñas y los niños, qué variaciones hay en las formas de jugar, en las formas de hablar y demás. Y en ese trabajo de investigación que estoy haciendo, estoy estudiando mucha biología y estoy volviendo a revisar y a empaparme aún más de las cuestiones filogenéticas en nuestro devenir hacia ser los humanos que somos hoy. Y traigo aquí una cita que me parece muy hermosa de Ragnar Benke, un antropólogo chileno. Él dice: la capacidad de conectar la mirada en un referente común es la clave en la colaboración, pues actuar colectivamente requiere sintonizar la intención y acción con otros de una manera muy sofisticada. La parte blanca de nuestros ojos no la tiene ningún animal, y evolucionó en los primeros humanos justamente para ayudarnos a leer la intención del otro y conectar nuestras miradas en un objetivo común. Así también surgen las señas y los gestos con las manos que nos ayudan a indicar referentes comunes donde sincronizamos nuestra atención, dando paso a un foco común donde nos coordinamos para resolver colectivamente un desafío. Hasta allí la cita de Ragnar Benke. Me parece maravilloso pensar en esto. La capacidad de conectar la mirada en un referente común es la clave de la colaboración. Y llegar a esto tuvo que ver con nuestro devenir filogenético para poder empezar a hacer cosas en común. Para resolver colectivamente un desafío hay que lograr conectar la mirada en un referente común. Yo creo que esta podría ser una clave de la mediación y hasta me animo a decir que tiene que ver con una clave de lo que transmitía Antonio en el día 1. Pero entonces vamos a la pregunta sobre lo contemporáneo. ¿Qué es hoy la revolución? Decía yo. ¿Volver a conectar la mirada en un referente común? ¿No es evidente que los humanos que somos hoy tenemos la capacidad de conectar la mirada en un referente común? Si analizamos las pequeñas escenas de prácticas que he traído hoy, que he compartido hoy con ustedes y que ustedes tienen muchísimas más, es evidente que ahí conectar la mirada en un referente común es muy difícil. Las educadoras no conectan con los niños. A las mamás les cuesta mucho conectar con los niños. La gente del servicio penitenciario no conecta como referente común lo que le va a pasar a esa mamá y a ese niño si los separan. Y así podríamos seguir, ¿no? La escuela no conecta con un referente común con los niños cuando espera que no se ensucien cuando están pintando y está limitando eso todo el tiempo. Entonces creo que esta también es una cuestión fundamental para la mediación. Pensar cómo hacemos para conectar la mirada en un referente común, porque esto no es algo dado. En nuestra mutación, en nuestro ser actual, esto no es algo dado. Bueno, estoy pensando ya voy a ir cerrando esto para que podamos conversar. Estuve revisando un poquito también nuestras memorias de esferas culturales. Ustedes a lo mejor ya saben que en el año 2021 estuvimos escribiendo unas memorias que son lo que hicimos en esferas culturales hasta finales de 2021. Y allí están aquellos primeros escritos filosóficos, teóricos que hicimos acerca de la fundamentación del proyecto. También están algunos de los contenidos que trabajamos en los diversos diplomados que acompañaron a esferas culturales. Hay muchos testimonios de los mediadores de ese momento, que algunos siguen estando, y también hay testimonios de la gente que asiste a las esferas culturales. Pero quisiera traer ahora, revisando eso, me encontré con esto que me gusta mucho, un texto que incluimos en uno de los diplomados y que también está incluido en las memorias.
Este texto es de Franco Berardi, un filósofo italiano que a mí me interesa mucho, que lo leo hace bastante tiempo, cuando se detiene en la belleza. Así como decía hace un momento que si pensamos en estos últimos tiempos en los que vivimos, construir la mirada común para resolver colectivamente un desafío es algo muy complejo, pensar hoy la belleza también es algo muy complejo. ¿Qué es hoy la belleza? ¿A qué llamamos belleza? Entonces traigo una cita de Franco Berardi que me parece que puede ser muy, muy rica y muy interesante para pensar esto. Dice Berardi: según Paul Klee, la tarea de la actividad creativa no es reproducir lo visible, sino hacer visible. La sensibilidad es la facultad de hacer visible una configuración del mundo. La poesía, la música, la pintura, el cine, la literatura no presentan simplemente realidades existentes. Su función es hacer que el mundo sea perceptible sensorialmente, traducir el mundo a configuraciones sensitivas. A pesar de que el arte y la sensibilidad no se limitan al ámbito de la belleza, llamaremos belleza a la emergencia de formas en el territorio de la sensibilidad. En este sentido, la belleza no se vincula necesariamente a la noción de armonía. De hecho, puede haber belleza en la armonía o simetría intrínseca a un objeto, lo que no quita que la violación del orden simétrico sea capaz de producir el mismo placer estético. La belleza, donde es posible crear nuevas constelaciones de significado y nuevas funcionalidades para los objetos de la experiencia. Sigo con la cita. El teórico literario ruso Shklovsky define a la poesía como una reconstrucción del patos de las palabras que han sido usadas y consumidas excesivamente, y llama ostranenie, que quiere decir extrañamiento, al procedimiento que le devuelve el significado y la energía a tales signos. Un paréntesis, ¿recuerdan cuando trabajamos en marzo del año pasado sobre el extrañamiento y vimos tantas formas de producir extrañamiento en el arte? Sigo con la cita. En lugar de fijarse en la simetría y la disimetría, para explicar la emoción estética y el placer de las formas, invoca el extrañamiento en cuanto desviación imprevista en la relación entre signo y significado. Y esto que viene me encanta. El punto es que la belleza se da en el descarrilamiento de la relación habitual y previsible entre signo y significado, y en el descubrimiento de perspectivas múltiples e imprevistas. La belleza tiene que ver con la sorpresa. Quizás la belleza sea una tolerancia irónica de las imperfecciones de la vida real, que relaja las tensiones entre un organismo y su medio ambiente, entre el cuerpo y la mente, entre la existencia y el ser para la muerte. Hasta allí la cita. Y a mí me parece interesantísimo retomar esta cuestión. La belleza se da en el descarrilamiento de la relación habitual y previsible entre signo y significado, en el descubrimiento de perspectivas múltiples e imprevistas, porque creo que también ahí está la base de nuestros procesos de mediación. Nosotros estamos pensando en eso, en descarrilar las formas habituales del encuentro, las ideas habituales sobre transmisión de la cultura, incluso las ideas habituales de cultura. Y bueno, ya para ir cerrando, pensaba, yo inicié hablando de las bitácoras en los centros infantiles, donde todavía no tenemos una escala común de valores con las educadoras o con las personas que trabajan allí, donde todavía tenemos mucho para pensar en cómo construir un común, en cómo implicarlas y hasta dónde les interesa implicarse. Y en cambio podría decir que en esferas esa escala común ya está muy sólida, muy construida, y eso lo vemos todos los días, lo vemos en las muchísimas bitácoras que ustedes escriben, en los intercambios que tenemos, y eso tiene que ver con este modo de mediación que hemos ido construyendo. Y pensaba que ayer una educadora del centro infantil en el que trabajo, con la que además estoy coordinando un proyecto de formación docente en el que nos va bastante mal, porque muchas cosas no dependen de nosotras y la estructura es súper rígida, y desgastamos una energía enorme en cosas muy básicas. Ella me decía, es muy difícil sostener la alegría. Y
Y yo creo que también en la base de nuestra intención de mediación está eso, sostener la alegría, crear dispositivos que nos permitan sostener la alegría. Pero la alegría no es solo reírnos y estar contentos, esa es una forma de la alegría. La alegría también está en la tranquilidad que siente un niño cuando pudo hablar de cualquier cosa, por ejemplo, de la muerte con algunas personas, aunque no se sonría. La alegría está en la mamá que descubrió una forma de acompañar y contener a su bebé en la lectura, porque se lo dio Marisela o cualquiera de nuestras mediadoras en el hacer. La alegría está en los niños que a veces tienen todavía expresiones enojadas, pero adentro se está construyendo un ritmo interior propio. Entonces, cerraría con eso, ¿no? Como la mediación como para construir dispositivos en los que sea posible sostener alguna forma de la alegría, no necesariamente explícita. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, María Emilia. Gracias por todo lo que nos has contado. Creo que súper interesante, súper complementario con lo que hemos estado viendo tanto con Antonio como con Benjamín estos días. Te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho de conectarte, de tratar de estar al tanto. También te agradezco mucho el esfuerzo que has hecho por conectar con lo que Antonio y Benjamín han comentado estos días. Entonces, bueno, abrimos ahora un turno de palabra. Quien quiera hacer alguna pregunta, algún comentario a lo que nos ha estado contando María Emilia, es el momento. ¿Nadie? De las personas que están trabajando en esferas, de las personas que están trabajando en primera infancia, ¿hay alguien que quiera comentar algo? Alejandro. Hola Emi, ¿cómo estás? Alejandro, qué gusto verte. Hola, igual. Hola, oye Emi, a mí me gustaría a lo mejor si pudieras un poco profundizar, salirnos un poco de los márgenes de la primera infancia, que creo que yo sé que era tu participación más fuerte, pero un poco como acentuar cómo la mediación sostiene esta parte cultural del ser humano y cómo contribuye a la gestación en muchas partes o en algunas etapas de la vida, pero cómo también contribuye a esa construcción de subjetividades, cómo contribuye a la construcción de una comunidad o cómo enriquece una comunidad. Y creo que es una buena parte de lo que hemos estado trabajando en Esferas, porque creo que esta parte filosófica de la mediación que hemos estado buscando desde la parte de Esferas, creo que también es muy profunda y muy rica desde la parte comunitaria. Entonces, no sé si pudieras un poco, a lo mejor, profundizar un poquito por ahí. Bueno, a lo mejor no fui muy clara, perdón si fue así. A lo mejor, perdón, también por ahí di muchas cosas por sentado porque tenemos algo en común ya construido, perdón si cometí ese error. Yo creo que el trabajo que nosotros hemos hecho en Esferas y el trabajo que estamos haciendo con primera infancia desde hace un poco menos de tiempo, muestra claramente esa construcción de subjetividad en todas las personas que están involucradas, ¿no? Porque podríamos decir lo siguiente: construimos subjetividad si antes hay intersubjetividad. Es decir, la subjetividad tiene que ver con ese yo con el que nos identificamos, en el que empezamos a reconocer nuestros deseos. Podemos tener una subjetividad más sólida, menos sólida, más creadora, menos creadora, en función de una historia de vida. Pero la condición para construir subjetividad está en la intersubjetividad. Los seres humanos, cuando estamos en estado de bebés, porque todos son, aunque yo hable de bebés, hablo de todos, porque todos hemos sido bebés en algún momento, los bebés, para poder entrar en la dialogía humana, tienen que tener hechos de intersubjetividad, es decir, otros adultos que están tratando de entrar en sincronía. Por eso le damos tanta importancia a la escucha, al diálogo tónico corporal, a todas estas cuestiones. A mayor intersubjetividad, más sólida puede construirse una subjetividad.
Lo que nosotros observamos en muchos de nuestros contextos de trabajo, podríamos pensar especialmente en esferas, porque están en algunos lugares especialmente desfavorecidos de Nuevo León, podríamos pensar, por supuesto, en los cerezos, que son lugares muy desfavorecidos. Lo que nosotros estamos haciendo ahí es un trabajo muy fuerte desde la intersubjetividad, en esa relación amorosa, afectiva, espacial, de escucha y demás, a través de los materiales culturales. Eso produce subjetividad, porque el otro se siente reconocido, se empieza a reconocerse a sí mismo, y eso fortalece enormemente su yo, su modo de estar en el mundo. De algún modo, la subjetividad es individual hasta cierto punto, porque construir subjetividad es una acción profundamente social. No hay subjetividad si antes no hubo intersubjetividad y si en el camino no hay intersubjetividad. De hecho, podríamos pensar en las madres y en los padres de los niños pequeños y también de los jóvenes y de los adolescentes, como el trabajo de esferas les ayudó a comprender a sus hijos, y entonces la subjetividad de madre, de esa madre, y la subjetividad del adolescente también se fortalece y encuentra un ritmo y una paz y una calma, ¿no? Recuerdo, creo que por ahí lo veo a Oscar, a nuestro Oscar de esferas, no sé si los veo todos muy chiquitos, entonces no sé si estoy viendo bien. Ahí está, sí, y lo veo a Pedro adelante, o estoy confundida. No, ahí está, bien. Me acuerdo de una de las últimas sesiones, que si no recuerdo mal fue febrero, que hicimos sobre esferas culturales con Cintia, con otros compañeros de esferas, o me parece que fue diciembre, que un conflicto que aparecía ahí era las cuestiones de la sexualidad de los jóvenes, ¿no? Jóvenes de 12, de 13, de 14 años que empezaban a estar, había todo un florecimiento de la sexualidad, empezaban a relacionarse entre ellos, y en ese sentido era muy importante la libertad, o sea, usaban además la esfera como un espacio para el encuentro amoroso, ¿no? Porque venían ahí a jugar, a leer, y entonces en los pasillos, en el pasto, en los campitos de alrededor, había escenas de cuchicheo amoroso y demás. Pero también me acuerdo que esto lo traía especialmente Cintia, la preocupación, porque había algo muy efímero. Entonces los varones, sobre todo, tenían novias de un día, y al día siguiente eran novios de otra chica que también estaba en la esfera y que se sentía totalmente defraudada y maltratada porque había dejado de ser el novio, la novia en un día, ¿no? Y ahí pensamos mucho, por un lado, en la emergencia del amor y la maravilla de la emergencia del amor, pero también cómo se es joven, adolescente, y qué pasa con la sexualidad en este tiempo en que están construyendo sus subjetividades de adolescentes y de adultos, en un mundo donde nos estamos cuestionando muchísimo el machismo, donde el feminismo está teniendo un lugar muy importante, donde estamos viendo situaciones de violencia contra las mujeres muy terribles. Y entonces ahí el ejercicio era cómo construir otra vez un común con ellos para poder conversar de estas cosas sin imponer determinadas reglas feministas, determinadas reglas contra el machismo, determinadas reglas de convivencia en la esfera que pudieran ser externas a ellos, porque lo que más queremos es que ese espacio siga siendo el espacio de preferencia de los chicos y las chicas. Y ese es el gran desafío. Y ahí hay construcción de la subjetividad. Cuando nosotros nos detenemos a pensar en esa emergencia del amor en los chicos, cuando nos crea un montón de ruido, nos da miedo, nos da susto, porque no sabemos qué va a pasar, porque no sabemos cómo van a reaccionar las familias y demás, y ponemos en esta cuestión del descarrilamiento, ¿no? No nos aferramos a las teorías sobre la educación sexual, no nos aferramos a las teorías feministas, no nos aferramos a las teorías de nada, ponemos todo eso en combinación para pensar nosotros y poder pensar con los chicos cómo acompañamos la construcción sexual adolescente de este tiempo. Y eso es construcción de subjetividad. Yo me pregunto, ¿dónde harían las chicas y los chicos este proceso si no estuvieran las esferas con esa porosidad de escucha con la que está cada una de las personas que está en esferas? Porque no está mal tener dudas, tener inquietudes y desesperarse. Nos tenemos dudas, inquietudes y nos desesperamos porque tenemos una afectación sensible en lo que pasa. Y traer esas dudas, construir ese común, esa mirada conjunta para pensar qué hacer, yo creo que es el eje de la mediación cultural. Y todo lo que ocurre alrededor de cómo se van a desarrollar las futuras escenas de acompañamiento del amor o de la sexualidad tiene que ver con la subjetividad de esos chicos y esas chicas. Realmente me pregunto qué pasaría si no estuvieran las esferas como esos espacios de contención,
de pensamiento y otra vez de libertad. Podemos hablar de lo que te pasa, no es que te vamos a obligar a ser de una manera, ¿no? No sé si sirve eso, Ale, o si estoy entendiendo bien a dónde vas. A mí me parece que el trabajo de esferas y de cualquiera de estos espacios realmente es algo impresionantemente potente en relación con la subjetividad, porque proponemos el lugar de escucha, porque hay una experiencia cultural compartida, y sobre todo porque suspendemos las certezas. O sea, estamos pensando qué es vivir hoy, qué es ser contemporáneo hoy, qué es armar un lazo hoy, qué es ser un joven, qué es un adulto, qué estamos haciendo ahí, ¿no? Pero volvería a esto, para que haya subjetividad, la base es la intersubjetividad. Entonces, ese es nuestro primer trabajo. ¿Sirve o dije cualquier cosa? Sí, sí, gracias. Súbele, Michael. No, al contrario. Voy. No está prendido. Perdón, no tenía el micro en la mano. Pero sí, yo creo que nada más era hacer una pequeña acentuación. La exposición estaba perfecta de mí. No te sientas incómoda, pero yo creo que nada más era hacer una pequeña acentuación de este trabajo también de cómo la mediación cultural, pues es una parte filosófica de la construcción de lo cultural. Era eso, es como un poquito evidenciarlo, pero gracias, muchísimas gracias. No, por favor. Y creo que también apuntás un poco a esto, ¿no? Que la mediación cultural no es solo materiales de la cultura, que es algo fundamental, sino que la mediación cultural es pensar la forma de producir lazos, y la forma de producir lazos en una horizontalidad en la que tenemos cosas distintas, pero en el fondo hay una horizontalidad. Y me parece que, por ejemplo, el ejemplo justo que traje de las cuestiones de la sexualidad, me parece que lo que trabajamos ahí tenía mucho que ver con esto. Somos adultos, y también el lugar del adulto es un lugar muy cuestionado en este momento. El adulto tiene que ordenar a los jóvenes, tiene que orientar a los jóvenes, tiene que decirles cómo son las cosas, y no nos pusimos en ese lugar. Pusimos una horizontalidad en el sentido de a ver qué están pensando, qué están sintiendo ustedes jóvenes, qué podemos hacer nosotros con eso, y eso no es escaparnos de la responsabilidad de la mediación, es construir una mediación profunda, sensible, situada además, ¿no? Si pienso también en los otros espacios en los que estamos trabajando, no solo están las producciones culturales, los bienes culturales que llevamos para compartir, y las producciones culturales propias de cada uno de esos personas de esa comunidad, sino que fundamentalmente está esta cuestión de la interacción y del lazo que permite construir subjetividad. No es la misma la subjetividad de una mamá que está en el Cerezo antes de que nuestras compañeras fueran a trabajar allí que ahora, sin ninguna duda. Y ojalá no sea la misma la subjetividad de las autoridades del Cerezo después de que nosotros cuestionamos estas formas de castigo a las madres y lo que ocurría con los niños, ¿no? Me gusta eso también, cómo la cosa se expande, no están entre nuestras paredes únicamente. Ok, tenemos dos preguntas más. Bueno, hola María Emilia, soy Nelly. Hola. Más que pregunta es un poquito con lo que hablas del Cerezo, para comentarte que todo eso que se mencionaba ahorita, ahora ya me tocó a mí asistir al Cerezo, y ya se modificó el castigo. El castigo ahora sí las castigan en su módulo, pero ya tienen como, ya no esa celda oscura, y creo que se ha logrado gracias a eso que se realizó. Ellas fue lo que comentaron, que ahora sí las castigan, pero ellas también ya están tomando como una parte, como el no causar esos problemas por sus hijos. O sea, su entendimiento de vida que llevan es a través de lo que están viviendo sus hijos. Digo, sí las han castigado, pero ya solamente en su módulo donde están, en su hábitat, sin salir de ahí, pero pues ahí tienen, o sea, ahora sí que no es la celda oscura. Ese es uno. Dos, que a mí me hacía ruido un poquito los niños que van a cumplir 3 años y van a salir. Entonces, como están 24/7 con ellas, o sea, porque no es ni para
ir al sanitario. Entonces empezamos con ellas a trabajar un poquito acerca de estos poquito tiempo, estando donde estamos en el área de los pequeños, pero sin las chicas, o sea, en la misma área, ellas en un salón, nosotros en otro. 5, 10, 15, 20 minutos para este proceso también Ahí, del... ¿Ahí se escucha? No. Ya se fue. Se fue. ¿Me escucha? Ah, ok. ¿Sí me escucha a ella? Como quiera. Ahí está. Hola. ¿Ahí? Dejé de escucharte No, cuando dijiste, ahora sí, ahí volvió, ahí va. Ok, trabajando con el apego seguro de ellas por los niños que van a salir y que los niños no tienen ninguna salida, ningún contacto hacia el exterior. Entonces era como trabajar con ellas esos 5, 10 minutitos de separación. Estamos en el mismo espacio, pero no dejarlas de lado, sino ellas se ocupan de otra cosa mientras nosotros trabajamos con los niños. Y empezó esto a trabajar, empezamos a trabajar con ellas y de pronto en una siguiente sesión, una dice que le habló a un familiar porque la mayoría no tiene tantas visitas y dice, le hablé a un familiar para que empiece mi hijo a la salida externa, porque son niños que se van. Por ejemplo, hay una niña que se va el día 11 de mayo, pero no conoce a nadie de su familiar. O sea, la van a entregar prácticamente con un desconocido. Entonces estábamos trabajando ese apego seguro de desprendimiento de la mamá. Entonces, empezando desde el inicio, o sea, desde ahí mismo, esos 5, 10, 20 minutos en el mismo salón, y de pronto ellas empezaron a decir, ¿sabes qué? O sea, sí hace falta que vengan a quien se la voy a entregar, a que la niña tenga contacto, a que la niña tenga pues ese acercamiento. Entonces son dos cositas que yo quería comentar. Por lo pronto, algo bueno que es eso de lo que hicieron, porque el castigo, independientemente de lo que ellas están pasando ahí o están siendo juzgadas, se les está castigando de alguna forma, pero ahora se modificó mientras están los niños ahí. Eso es todo. Bueno, me alegra muchísimo eso que cuentas. Nos falta todavía que no las castiguen. O sea, tendríamos que trabajar muchísimo sobre el sistema de castigo. Es algo muy grande eso. Pero miren lo que pasó. Estábamos hablando de que en diciembre vivimos esa escena de la madre castigada y este conflicto con los niños. Y eso, nuestra intervención ahí ya tuvo incidencia en que no separen a la madre y al niño. Y que no estén en un espacio sin ventanas, ni mucho menos. Hay que seguir trabajando en eso, porque yo creo que hay que revisar muchísimas formas del castigo, pero ese es el efecto de una mediación cultural. Y por otro lado, sí, ya estábamos bastante preocupadas por estos niñitos que se van abruptamente. Si les parece, después arreglamos con Gloria, con Viole y con Marinés, y por ahí la semana que viene podemos hacer una sesión para pensar específicamente en esta cuestión de los niños que se van, y pensar formas de acompañamiento. Igual me parece que esto que están haciendo está buenísimo, esto de empezar a ensayar pequeñas situaciones de distanciamiento, está buenísimo, es una súper buena idea, y a lo mejor podemos trabajar un poquito más para ver específicamente el trabajo con las mamás que se quedan, o cómo podemos establecer los vínculos con las personas con las que se irán, o a las instituciones a los que irán. Así que gracias, porque me diste una alegría además, hablando de generar alegrías. Hola, María Emilia, soy Cintia de Esferas Culturales. Hola, Cinti. Los veo muy chiquitos, así que buenísimo que levanten la mano a ver si veo para dónde. No, bueno, aquí estoy. A ver si me ves. Ahí va, te veo. Bien, me quedé pensando en un poco la pregunta que lanzaba Alejandro, de cómo la mediación sostiene la comunidad, y hasta hace varios días, meses que hemos hablado contigo, te compartí un poco sobre cómo la misma comunidad, cuando tú haces este proceso de trabajar con ellos o abordar como sus historias y empezar a construir nuevas
formas subjetivas de vivir, ellos ya demandan, ¿no? Ya sienten que es un derecho a ser tratados bien, a tener espacios con procesos de mayor libertad, de mayor alcance. Y siempre traigo presente en mi mente la historia de una mamá que nos cuenta cómo Marisela y yo estábamos muy preocupadas porque los niños los niños que teníamos de primera infancia iban a pasar al kinder, ¿no? Y nosotras decíamos, nosotros dentro de la esfera cultural, pues cuidamos todos estos procesos subjetivos, la libertad, esta construcción simbólica del niño, de lo que tiene derecho a vivir desde que nace, desde la convivencia con sus padres también, y cómo de un día para otro se va a despojar de todo eso, ¿no? Entonces, una historia de una mamá que nos comparte es que su hijita llega al salón del kinder y se quita los tenis, ¿no? Y ella quiere entrar descalza. Y entonces notamos eso, o sea, cómo hemos atravesado la propia historia de los bebés, de los niños, de las mamás, y días y semanas después que ellos regresan y dialogamos con las mamás, socializamos esto, lo ponemos en la mesa para saber qué experiencias, qué diferencias, qué sienten, qué notan entre la esfera y entre estas realidades que son comunes, ¿no? de la educación. Y las mamás nos mencionan que ellas se sienten preocupadas porque sí, justamente ellas ahora exigen este derecho, ¿no? Este derecho del buen trato, este derecho de la libertad, de que no todo sea cortado, de que no todo sea una hoja impresa y rellenable. Vaya, o sea, creo que la misma comunidad va entendiendo que ese es su derecho, ¿no? Que tienen todo el derecho de exigir incluso pues la creatividad, la imaginación y estos procesos subjetivos creo que se van dando justo así, ¿no? De a poquito, porque ya llevamos en Esfera 5 años y no se vio en un mes, en 2 meses, sino apenas estamos viendo esta generación. Y bueno, creo que también nosotros, desde la parte de mediación, construimos necesidades, ¿no? Y necesidades artísticas, que cuando tú se lo das a una comunidad, es muy difícil y exige, quiero más, quiero una obra de teatro, quiero un concierto, quiero un taller de esto, ahora necesito otra cosa, ¿no? Entonces creo que cuando uno se pone desde la entrada, desde la mirada de mediar, que es un derecho público y cultural, que ellos tengan el acceso a todo esto, estamos logrando nuevas subjetividades y nuevas formas de construir la vida. Gracias. Hermoso. Ale, esa es la respuesta a lo que tú me preguntaste, lo que acaba de decir Cintia. Sí, es hermoso eso que pasa y también es esto. Tenemos 5 años en Esferas, podemos ver el efecto de un proceso y también para Cinti, para Oscar, Pedro, todos los que estamos desde esos tiempos iniciales, Ale, por supuesto, iniciales de Esferas, también fue un trabajo para nosotros construir el común, ¿sí? Construir ese pensamiento común, esos puntos de enlace, nos llevó tiempo construir el común y transpiramos mucho construyendo el común, tratando de comprendernos, de entendernos, de poner en común esas ideas, pero que fueran realmente nuestras. Y en lo que dice Cintia hay algo hermoso que es el común ya no es solo el común entre nosotros los que hacemos las esferas, el común ya es parte de las familias, de los adultos, de las madres, de los padres y de los niños, que son capaces de sentir en esa sintonía como subjetividad propia, ¿no? Y me gusta mucho eso que decías al final, Cinti, cuando decís, nosotros construimos necesidades, porque la presencia de los dispositivos de la esfera hicieron que los chicos, los grandes, los jóvenes, todos, entendieran que el arte les pertenece, que la experiencia cultural les pertenece, y que además es muy difícil vivir sin eso, por eso construimos necesidades, y que salgan a pedirlo, me parece una maravilla. Es hermoso, tiene sentido esto que pensamos como mediación. Lo que me quedo pensando también, que es una cosa que a mí también me desvela, o sea, yo les decía que el centro que yo dirijo recibe niños de 0 a 3 años, egresan cumpliendo 4 y se van a los jardines de la ciudad, digamos, los jardines públicos de 4 y 5 años, preescolares, etc. El contraste entre nuestro centro y
los demás centros es muy grande, y les pasa algo muy parecido a lo que tú cuentas sobre las mamás y sobre los niños. Nuestros niños también llegan y se sacan las tenis y se sacan los zapatos y andan descalzos, y nosotros favorecemos muchísimo que los niños de 0 a 3 años anden descalzos, y es muy interesante cómo empiezan a ejercer su voz propia para conseguir algunas de esas conseguir la preservación de algunas de esas cosas. Creo bueno, que todavía tenemos mucho trabajo por delante ahí, que a la escuela le cuesta muchísimo hacerse cargo del lugar de la libertad y de la expresión, pero fíjense cómo se están cruzando las cosas. Esto también es muy hermoso. Esferas con toda su potencia, su fuerza y sus límites cuando los niños salen de ahí para ir al preescolar y demás. Pero ahora está el proyecto de primera infancia, y primera infancia está llegando a esos preescolares, a esos centros infantiles a donde van los niños de esferas, y estamos encontrándonos con esa rigidez o con esa dificultad para la inteligencia afectiva, pero algo está pasando ahí también. Entonces, creo que el proyecto está buenísimo, porque tiene un montón de patas que se van cruzando, y ¿quién les dice? A lo mejor, así como en las esferas, después de 5 años, vemos estos procesos de subjetivación y de humanización tan potentes, a lo mejor también podemos influir en algún momento en los preescolares a los que van nuestros niños de esferas, ¿no? Gracias por traer todos esos ejemplos de situaciones que nos permiten encontrar sentido a esto que estamos haciendo. Y también diría, vuelvo a lo que dice Cintia, y a todos, esta cuestión del tiempo. Hace falta un tiempo, cierta paciencia, cierta amorosa paciencia para transitar procesos que tienen altibajos, que tienen subidas y bajadas, y en una vida vertiginosa como la nuestra, ser capaz de aceptar la frustración, de tolerar un tiempo que no necesariamente es lleno de globitos de colores, es algo complejo. Trabajar sobre la... Y me parece que como equipo, como grupo, estamos pudiendo trabajar sobre la ansiedad. Estamos haciendo buenas cosas en relación con la ansiedad que nos provoca la vida en comunidad, en los diversos espacios. La ansiedad y el dolor, ¿no? Porque no es fácil ir al Cerezo y ver lo que pasa ahí y salir pensando cosas como si tal cosa, ¿no? O no es fácil escuchar historias de las familias, de los chicos, de los grandes en esferas, y que no sintamos profundo dolor, o que a veces tengamos ganas de decir esto no va para ningún lado, ¿no? Pero me parece que este cultivar una amorosa paciencia también es algo muy importante de la mediación, y me parece que nos está saliendo bastante bien, me parece. Hola María Emilia, mucho gusto. ¿Sí me ves? De este lado. Sí, ahí veo tu manita, sí. Bueno, primero que nada te agradezco mucho la mirada que nos acabas de compartir. Yo no trabajo con infancias directamente, pero me encantó la cosmovisión con la que hablaste, y sobre todo, curiosamente, el anillo que traes en tu mano derecha, que tiene que ver con el yin y el yang, ¿sí? Y de hecho mi pregunta está justo relacionado con eso. Creo que estos últimos tiempos hemos visto una cultura más yang, ¿no? Con una energía más yang, y quiero como tratar de explicarme porque tu cultura, bueno, la cultura que estamos viendo más abocada a una cultura de cuidados, tiene que ver con esa mirada disruptiva de estos mecanismos que tratan de arropar una cultura que tratamos de superar, estas vías consumistas, o sea, una cultura consumista en sí, y pues asistencialista también de algún modo. Y bueno, con esta cultura de cuidados, lo que yo percibo, y sé que es lo que está generándose como una revolución misma, es que está floreciendo esta energía que nos pide a la humanidad, y que la misma Madre Tierra nos está pidiendo hacer un cambio de visión, de cosmovisión. Y bueno, a la par también, creo que si nos detenemos a pensar que el 95% de lo que opera en nuestra cabeza es inconsciente, y solo el 5% es conciencia, creo que tenemos que empezar a detenernos y marcarnos en ese reflejo de lo que fue, lo que es y lo que será. En ese sentido, explicarme que
la energía yin tiene que ver más con este lado femenino, pero no en una cuestión de género, sino una cuestión que tiene que ver con el regreso como a la ancestralidad, a la cultura de cuidados, a la energía femenina en el sentido de darle pie más a la intuición y a estos saberes que en cierta forma la tecnología y lo que llevan los 2000 años de estos últimos tiempos, más que nada, que tenemos que hacer una retrospección y creo que se está haciendo con justo lo que pasó hace 3 años, ¿no? Entonces, para ya no extenderme, solo quería agradecerte esa cosmovisión. Yo me sorprendí mucho porque yo dije, bueno, yo no trabajo con infancias, pero me encantó tu charla, me encantó la mirada y a la vez también se notó mucho esa diferencia con los demás ponentes, o sea, de los dos lados rescatables, noté un equilibrio también en los saberes y creo que tu ponencia me encantó y solo decirte que voy a investigar más lo que dijiste de tu investigación con la, no epigenética, pero llegaste a mencionar el tema de cómo los genes, el medio ambiente también detonan eso, ¿no? En nuestra forma de mirar, de mirarnos, ¿no? Pues nada, te agradezco mucho y me encantó tu ponencia. Gracias. Gracias a ti. Sí, yo creo que este es un punto muy, muy importante. Por eso yo insisto con la pregunta sobre lo contemporáneo, ¿no? ¿Quiénes somos los humanos hoy? Que ya ni siquiera sé si tendríamos que llamarnos humanos, ¿no? Porque ustedes vieron que las nominaciones no son inocentes, ¿no? Pero pronto nos vamos a llamar seguro de otra manera. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que hay formas de la vincularidad humana, de las formas de producir cultura entre los humanos, que están en una mutación muy importante, ¿no? Tú hablabas de la intuición. Yo creo que la intuición es algo complicado en este momento, porque digamos, la estructura de un mundo que está regido por el consumo, la presencia de la tecnología, que la tecnología es maravillosa, el problema no es la tecnología en sí misma, el tema es cómo la tecnología interfiere en el vínculo humano y cómo la dificultad que tenemos para retraernos de ahí y para sostener un proceso sincrónico con los otros. O sea, no me voy a extender mucho aquí porque sería hablar demasiado de los bebés, pero la base del proceso de humanización tiene que ver con la sincronía. La sincronía es la capacidad de estar en estados mentales compartidos con los otros. No nacemos sincrónicos, nacemos con predisposición a la sincronía, pero si no acontecen muchas situaciones de interacción humana afectiva, rostro a rostro, voz a voz, corporales, teniendo a los niños en nuestro regazo y demás, no ocurre el fenómeno de la sincronía. Yo creo que los seres humanos actuales tenemos mucha dificultad para la sincronía porque no están dadas esas formas de la interacción básica que la construyen. El humano es así, nace inmaduro. De hecho, los bebés humanos nacen a los 9 meses de gestación y podríamos decir que se terminó el periodo del embarazo y nació a término, pero ese a término implica que el bebé humano no habla, no camina, no entiende nada de lo que hay alrededor al principio. El cerebro del bebé humano tarda 4 años en desarrollarse fuera del útero, después de nacido. Quiere decir que nace con una inmadurez importante, muy necesitado de cuidados de los otros. Pero a la vez la riqueza está en que ese tiempo por delante le da la posibilidad de la flexibilidad. El cerebro nuestro es flexible, creativo, innovador, produce nuevas cosas porque se termina de criar en la interacción humana, que es flexible, que es amorosa, etcétera, etcétera, ¿no? Los patitos no tienen un cerebro flexible, no pueden crear, repiten esquemas todo el tiempo. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que estamos en un momento en que los bebés humanos, los seres humanos siguen naciendo igual de frágiles, predispuestos a la sincronía, pero sin capacidad para la sincronía, y los adultos maternantes que tenemos que acompañar ese proceso,
tenemos menos disponibilidad a la sincronía, porque estamos más dispersos, tenemos menos capacidad de atención, estamos en 1000 cosas a la vez. Entonces todo eso repercute en el hacerse humano de los bebés actuales. Pero también repercute en nosotros mismos como adultos o como jóvenes o como adolescentes. Las formas de interacción entre nosotros son mucho más lábiles. Que alguien te escuche, por eso decía esto de Byung-Chul Han, vas a tener que pagar en el futuro para que te escuchen, porque ¿cómo haces para sentarte con un amigo en un café y contarle un problema que tienes sin teléfonos en el medio? Que tu amigo te escuche y no esté pendiente todo el tiempo de los llamados que le entran, y que tú no estés pendiente de los llamados que le entran, ¿no? La gente en general se va a dormir con el teléfono al lado de la cama. Ayer hablaba, digo la gente porque justo es eso, algo que yo no hago, me propongo que el teléfono no esté cerca de mí a la hora de dormir ni al levantarme. Pero ayer hablaba también con una compañera de trabajo que me decía que ella estaba haciendo el enorme esfuerzo de no llevarse el teléfono a la cama, y que para eso se iba a comprar un reloj despertador como este que yo tengo acá para no pasarme de horario, viejito de la abuela, que se iba a comprar uno como ese, porque con la excusa de que necesita el teléfono para que funcione el despertador, termina hasta la 1 de la mañana mirando taradeces en el celular, porque no se puede desconectar. Y esto nos pasa muchísimo. Entonces, si uno duerme con otro, el tiempo de estar junto con el otro, de percibirse, etcétera, ya no está, porque cada uno de esos dos está concentrado en el teléfono. Si uno duerme solo, aunque no tenga otro en el cual reposar y acoplar un cuerpo al otro cuerpo, se va durmiendo y va recordando cosas del día, va pensando cosas del día siguiente, va entrando en un tiempo calma, va entrando en sí mismo. Pero cuando dormimos con el teléfono no podemos hacer eso. O nos despertamos y ya estamos mirando las noticias. No se imaginan lo que es en mi país con el dólar en este momento, que parece que no podemos vivir sin pensar en el valor del dólar, que todos los días cambia. Entonces, perdón si me fui un poco de foco, pero me parece que, o sea, mutar vamos a ser otros, pero en este tiempo de mutación, el problema es el sufrimiento, o sea, cómo los humanos sufrimos una mutación en la que nos sentimos desconcertados, en la que nos sentimos desconectados de los otros, y ese es el tiempo en el que creo que tenemos que trabajar. En ese sentido, la mediación cultural, estos espacios variados, de lo más variados de los que nosotros estamos hablando, son tiempos de estar juntos, son modos de estar juntos, y ojalá ahí podamos ir construyendo los nuevos modos de estar juntos en medio de la mutación. No lo sé, a lo mejor soy demasiado optimista, pero también me parece que no tenemos de otra, ¿no? O sea, ¿cómo es transitar este tiempo si no es en la compañía de otro con el que puedo pensar algo, afectivizarme en algo, encontrarme en algo, compartir una alegría, etcétera? Gracias. Tenemos una última pregunta. Sí les voy a pedir, por favor, que seamos ya muy breves, muy concisos, porque ya nos estamos metiendo en el horario del taller. Entonces, una última pregunta por aquí con Benjamín. Ok. Un saludo desde aquí, desde la ciudad de Nuevo León, de Monterrey, hasta allá. Yo quisiera hacer una pregunta muy concreta. Te he escuchado a lo largo de toda tu ponencia ponderar el tema del tiempo. Yo sé que todos estos procesos se cocinan a fuego lento, que es muy difícil levantar el hervor rápido porque hay procesos que si no se cumplen no dan los resultados que estamos pensando. Pero ¿qué hacer en un país y en una circunstancia y en algunas zonas donde el tiempo no existe y que el tiempo cuando pasa puede ser peligroso porque podemos no tener tiempo después, y donde el trabajo cultural y de mediación puede ser la diferencia entre la vida y la muerte también, y la comunidad y el encuentro, y donde esos procesos no pueden cumplir todos sus ciclos? En realidad la pregunta es si puede haber una mediación de emergencia, una especie de plan Marshall que pueda cambiar las cosas. Cuando estuvimos en la pandemia, por darte una cosa que nos detonó, de repente el gobierno de la Ciudad de México dijo: necesitamos vacunar a 6 millones de personas en 4 meses. Es algo que no sucede, no había sucedido nunca en la historia.
¿Y de quién vamos a echar mano para cargar a los adultos mayores, llevarlos, explicarles, hacer que llenen un formato? Pues de todos los que participamos en un ejercicio público, y entonces ahí estaban los servidores públicos, pero también estaban los talleristas y los músicos, y había zozobra y quien no quería porque me voy a contagiar, y ese no es mi trabajo, porque pues yo no me contraté para eso, pero no era un tema de trabajo, era una especie de emergencia donde el músico, el artista, tenía que ir a hacer un ejercicio de empatía, de establecer un mecanismo para un caso de emergencia. Y eso trajo muchos aprendizajes poderosos, ¿no? No faltó los músicos que crearon la banda emergente de Sputnik 5 y le cantaban las mañanitas a los ancianos cuando llegaban a registrarse si coincidía con su día. Y no faltaron un montón de expresiones que, aparte del ejercicio de la vacunación, se establecían como vínculos. Pero había una especie de emergencia. ¿Qué hacer cuando no hay ese tiempo? Porque no lo tenemos, no es que no querramos que exista. Me parece muy interesante esa pregunta, Benjamín. Y diría dos cosas. La primera es que nunca sabemos si tenemos el tiempo. Si pienso en esferas culturales, no sabíamos si teníamos el tiempo. Era un proyecto que nacía, pero ¿cuánto iba a durar? ¿Cuánto nos iban a ayudar a sostenerlo? Era un enigma. Nunca sabemos si tenemos el tiempo para un proyecto. Cuando empezamos a trabajar con los mediadores, con los talleristas y demás, tampoco sabíamos si teníamos el tiempo. Por ahí alguien empezaba y después le salía otro trabajo y se iba, y habíamos invertido un montón de tiempo en la formación de algunas personas que, como le salía otro trabajo más cerca de su casa, con todo su derecho se iban y empezábamos de cero a formar personas nuevas. Es decir, para mí el riesgo de lo efímero del tiempo está siempre, incluso en un proyecto, por ejemplo, como este, que es un proyecto del Estado. Bueno, de hecho, Esferas pertenecía a Conarte, ahora pertenece a la Secretaría. Si yo tengo que pensar, esto lo puede decir mucho mejor Ale u Oscar que yo, pero digo, si yo tengo que pensar en el crecimiento en el tiempo de Esferas, no pienso necesariamente en la solidez institucional de un gobierno. Sí, claro que han colaborado, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que gran parte de esa fuerza está en lo que fuimos haciendo con los talleristas, con los coordinadores, y ese tiempo no estábamos seguros si existía, aunque fuese un proyecto institucional de Conarte. Yo creo que Ale compartirá algo de esto. Todo el tiempo teníamos miedo de que esto se desarmara, que fuera efímero, a pesar de la institucionalidad. Entonces, diría que la conquista del tiempo es algo muy, muy propio del bien común y muy propio de las interacciones afectivas. Y por otro lado, pensando en la mediación de emergencia, sí creo que tiene todo el sentido del mundo, y que uno, por ejemplo, pienso en el trabajo con las poblaciones migrantes, ¿no? Que también hay un equipo de Tu Cultura que está trabajando con migrantes, y también creo que hay un equipo de primera infancia, estamos ahí como un poco viendo eso. Tengo colegas con las que trabajo en otras cosas que están haciendo trabajos en Tijuana, por ejemplo, en los centros de niños migrantes o de familias migrantes. Es muy doloroso porque uno tiene una conciencia total de lo efímero, pero a veces en el pequeño rasgo de sensibilidad o de encuentro de lo efímero, eso queda como un germen de la subjetividad de esa persona. Creo que las dos cosas tienen sentido, un proyecto de largo plazo y un proyecto efímero. Hay un pequeño texto que se llama El papá de Ale, que está incluido en esas memorias que vamos a editar, porque tiene que ver con un material de los diplomados que hicimos en Esferas. Yo ahí cuento una escena con un papá. Nuestro centro infantil llamamos al supermercado para que nos traigan los alimentos, y un día viene un señor con el carro del supermercado, deja las cosas en la cocina, y cuando me llama la secretaria me dice, el señor del supermercado está ahí mirando a los bebés, no sé qué pasa. Entonces salgo a ver, y el señor estaba apoyado en el carro del supermercado mirando una escena de una de las educadoras
4, 5, 6 bebés que estaban todos en el piso, iban, la rodeaban, ella le leía a uno, el otro trepaba, el otro cantaba, etc. Entonces cuando me acerco al señor a decirle que necesitaba, que estaba mirando, me dice que está observando cómo hace la maestra para callarlos, porque él tiene un bebé de 7 meses que llora todo el tiempo y con su mujer no sabe cómo hacer para callarlos. Pero la forma en que él está observando no es una forma de callar en el sentido de te voy a castigar, te voy a poner afuera porque gritas. Era una mirada realmente amorosa. Entonces, yo le explico que, bueno, que nosotros no tratamos de callarlos porque los bebés y los niños pequeños necesitan gritar, cantar, jugar, necesitan hacer mucho ruido, pero que a veces cuando lloran mucho tiene que ver con que tienen ansiedades, con que se aburren muy rápido, que a lo mejor están pensando que mi mamá desapareció de mi vista y con esto, ¿qué va a pasar conmigo?, etcétera. Entonces le dije que, que observáramos juntos que lo que estaba haciendo la educadora era poner el cuerpo en disponibilidad, tenerlos cargaditos, dejar que la trepen, cantarles, leerles libros, y que le podíamos regalar un libro a él para que también explorara esto con su bebé. Entonces saqué un libro de la biblioteca que estaba ahí muy a mano, era el libro Duerme Negrito, la canción tradicional. Le pregunté si conocía la canción, me dijo que creía que no, pero le parecía, se la canté, me dijo que parecía que la mujer cantaba algo parecido, la esposa. Entonces le dije que se lo podía llevar y que si él no sabía la canción, igual podía inventar una melodía, porque las canciones de cuna tienen eso, que la melodía va pasando de boca en boca y uno ya no sabe muy bien cuál es la verdadera, la original. Que él podía leer ese libro y cantarle esa canción a su bebé. Se lo di en la mano, no lo agarraba, como que no entendía que se podía llevar el libro a su casa. Finalmente lo entendió, se lo llevó, y a partir de ahí cada vez que venía era el que conducía, solo se bajaba con el carro cuando el pedido era muy grande. Aunque el pedido no fuera muy grande, igual se bajaba con el carro y venía a contarme cosas de Ale, de su hijito. Ale fue creciendo, después, bueno, aparecieron algunas cuestiones con el lenguaje, y muchísimas cosas acontecieron en la vida de ese papá en la relación con su hijito y de su esposa, a partir de una intervención absolutamente efímera que tuvo que ver con detenerme a pensar, a preguntarle, ¿por qué estás observando?, ¿no? Otro día lo encuentro, también, ya habían pasado varias veces de esa sesión, digamos, virtual, efímera, y lo veo observando un juego de los bebés con cajas, y me dice que le encantan esas cajas forradas de colores, y que está mirando cómo se hacen, es un material reciclado, para contárselo a su esposa, porque está celosa, porque él le hace muchas cosas con botellitas, como ven nuestro centro infantil, y que ella también quiere hacerle cosas a su bebé. Entonces le va a contar cómo se hacen esas cajitas. Y eso surgió de un segundo, de un destinatario no previsto, porque se supone que el señor que trae los pedidos del supermercado no es mi destinatario original, y perduró en la vida de Ale, ¿no? Entonces, yo creo que sí tiene muchísimo sentido la mediación de emergencia, que nunca sabemos, es un misterio qué proceso eso desata en los otros. Creo que la pandemia nos enseñó muchísimo sobre eso. Y también pienso, o sea, yo contaba situaciones de esferas que ya están como muy consolidadas, pero al principio y durante mucho tiempo sentíamos mucho dolor cuando los jóvenes se nos iban, entre comillas, ¿no? Porque a lo mejor no habíamos acertado mucho con la propuesta, o a lo mejor había muchas situaciones de violencia. O sea, no pienses que esto es un jardín de rosas. O sea, construir esta sensación de bien común y todas estas cosas nos llevó tiempo, pero también creo que en el mientras tanto algo ocurre, aunque no se consolide una acción, aunque no se consolide un proyecto, ¿no? Pero solo para terminar, nunca tenemos garantía de que tenemos tiempo, nunca, jamás. No solo por la muerte, sino por lo efímero que todo puede ser, ¿no? Muchas no sé gracias. Si respondí a tu pregunta. Muchas gracias Al por tu contrario. respuesta. Y a cómo amaneció el dólar, por si hay alguna. No, no es cierto, no. No lo sé y no me importa. He decidido que no voy a tratar de no enterarme. Gracias, gracias. A ti. Bueno, muchísimas gracias, María Emilia. Gracias a todas, a todos, a todos por las preguntas, por esta interacción. El gobierno del Nuevo Nuevo León.